inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya esta mesa de trabajo. Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días, un pequeño quebranto de salud. Lo tendremos ya mismo en unos días. Saludamos, ya estaban en nuestros estudios y saludamos al señor Enrique Peter, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y al ingeniero Enrique Mafla, que si mal no recuerdo estuvo en una de las comisiones veedoras en este último proceso, ¿no? Como para garantizar, digamos, algunas de las cosas que se hizo. Ingeniero Pita, bienvenido, buenos días. ¿Se podría decir qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Buenos días, gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Tendríamos que precisar respecto a qué queremos fijar como comentario, porque en el Consejo Nacional Electoral están pasando muchas cosas, pero entendería yo que la preocupación en este momento pasa por lo que ha sido comentado públicamente en estos últimos días. Pero entonces podríamos comenzar diciendo, hay una oposición suya y un pedido de no nombrar a una persona en el Consejo, y eso le trae una confrontación adicional a la presidenta y a usted. No existe una... solamente para fijar el concepto, no existe un pedido de no designar, existe un cuestionamiento de mi parte respecto a una potencial contratación de una persona. ¿Y por qué digo potencial contratación? Porque efectivamente la orden de contratar a esta señora, a esta señorita, estaba dada, y es lo que yo en algún momento yo cuestioné por el hecho de su relación con la organización. No necesariamente, y aquí quiero también fijar un concepto, no necesariamente por su relación con una organización política, como en este caso específico de Alianza País. No podemos satanizar a las personas por tener una relación política. Definitivamente no. Lo pero que sí si podemos es cuestionar ya, por el hecho de que ella era responsable económica de esa organización política en el momento, y estaba siendo contratada en el momento en que la institución tenía a cargo, o está a cargo, o es responsable de revisar esas cuentas. Y también aclaro, tampoco significa que estaba siendo designada para una función relacionada con tal situación. Pero de todas maneras, claro, esa la vinculación al proceso institucional se ve comprometida por esta designación. Es lo que yo he cuestionado. Eso es lo que usted ha cuestionado. Entonces, ahora pasemos a la otra etapa. El no haber entregado resultados definitivos, uno esperaba que este Consejo lo hubiese hecho con más rapidez, el que parecería que hay una confrontación interna permanente. Ahora mismo van a tener que responder por la elección del padre Tuárez, calificada, es cierto, por el anterior Consejo, pero en el anterior Consejo estaban 2 de los actuales consejeros. Y también tengo que esta pregunta separarla en varios aspectos. En primer lugar, yo tengo que fijar un concepto. Un cuerpo colegiado como el Consejo Nacional Electoral, que tiene como fundamento principal el organizar procesos en una forma eficiente, transparente, el proclamar resultados de acuerdo a la voluntad popular, lo que tiene que hacer es implementar toda una estructura, por un lado administrativa y por otro lado técnica, que garantice precisamente eso, que sea el resultado de la voluntad popular la que se dé. Quienes asumimos la función de consejeros debemos
respetando lo que establece el Código de la Democracia, tomar las decisiones pertinentes. En el derecho público usted no tiene la posibilidad alguna de hacer algo más de lo que está en la ley. De lo que está en la ley. Por lo tanto, aquí usted tiene una camisa de fuerza. Usted necesita respetar lo que está en el Código de la Democracia. Por lo tanto, uno no se explica por qué pueden haber mayorías y minorías en un cuerpo colegiado. Esto es naturaleza. Sin embargo, han existido porque las decisiones que se han tomado en algún momento dado, no han sido de alguna manera, a mi jurídicas. concepto, han agredido precisamente ese equilibrio de fuerzas que deberían de existir. Y también aquí me interesa mucho fijar el concepto personal. Yo acepté ser parte de este Consejo Nacional Electoral porque consideré que con mi experiencia en la vida práctica, porque también eso es importante mencionarlo, 9 años de haber estado vinculado con la función electoral y haber manejado procesos en la provincia del Guayas, que es la 4ª parte del electorado nacional, con todas las dificultades y todas las problemas que se presentan en una provincia como esta, creo que me daba una experiencia que me permitía aspirar a ponerla a servicio de la institución. Pero si la decisión de quien maneja la institución es repartir las funciones a 3 consejeros o repartirse las funciones en 3 consejeros y marginar a 2 consejeros, en mi caso personal, yo soy el vicepresidente de la institución y no he tenido ningún tipo de responsabilidad, ni administrativa ni técnica de ninguna función, ni tengo, ni he tenido, ni tuve durante el proceso electoral. Pero ahí puede ser una cosa, ingeniero, que uno diría, pero usted fue nombrado vicepresidente con la presidenta, que no acordaron bien los límites con Es que los no han de tiene que funcionar, acordarse ¿no? nada. Es que ahí también ese es otro mi cuestionamiento. En un cuerpo colegiado usted no tiene que acordar nada. Usted tiene que ponerse de acuerdo en cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y vamos a trabajar todos por un fin en común. Pero ahí también viene el otro comentario. ¿Ya? ¿Por qué necesita usted mayorías y minorías en un cuerpo colegiado? Para resolver. Las Cortes también votan. Hay interpretaciones en una calificación de candidaturas, por ejemplo, ya en la parte administrativa, tiene razón. Pero ¿por qué se tiene que dar mayorías y minorías? Si al final del día todos tenemos y estamos buscando lo mismo. Obviamente, hay situaciones que yo he cuestionado públicamente respecto a la forma del manejo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se le entregue a un consejero una provincia total y absolutamente. Cuando usted dice permítame se le entregue, terminar ese. ¿cuál es el término usted que le gusta ¿cuál precisar? es el término? ¿Qué es el término entregar? Ok, ¿cuál es el término? Tiene razón. Yo creo que es importante definirlo. Nosotros los 5 consejeros tomamos la decisión de asumir responsabilidades de coordinar la gestión en cada una de las en las 24 provincias. Eso incluye votación en el exterior. De tal manera de que, por ejemplo, en mi caso, yo asumía la responsabilidad de coordinar las acciones administrativas. ¿Y por qué digo administrativas? Y enfatizo, porque lo que corresponde a lo que es escrutinio propiamente dicho es un ente independiente que se llama Junta Provincial Electoral, en la cual nosotros no deberíamos de tener participación en absoluto. Pero vamos a lo administrativo y a lo organizacional. Cada uno de nosotros ¿En qué consistía este encargo? En mi caso, por ejemplo, yo asumía en Los Ríos, yo asumía Santa Elena, yo asumía Manabí. Cuando yo digo asumía, significa, también es cierto, recomendaba el nombre del director y ciertas posiciones internas que son de decisión para la marcha normal de esa gestión administrativa. Pero cuando yo digo se me entrega el control absoluto, me estoy refiriendo a que tengo la capacidad dentro de esa provincia de que todas las designaciones las controlo yo. No obstante que la presidenta es la dueña de la pluma, eso es verdad, porque ella es, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la norma, ella es la que designa ciertos nombramientos, otras sí quedan dentro de la potestad a nivel de simplemente las direcciones provinciales. Pero si yo tengo una provincia y asumo todo y tengo la potestad de poner todo el personal en lo técnico, en lo administrativo, en todo, tengo un control absoluto. Es a eso que me refería. Y eso no es bueno,
porque no hay... ¿Cuál fue la provincia esa y el... Permítame terminar la idea, porque no existe controles cruzados y eso no es bueno. ¿Qué significa controles cruzados? Que en un momento dado, yo que no soy dueño de la verdad y que me puedo equivocar con gran facilidad, puedo estar tomando decisiones en algún aspecto relacionado con la organización del proceso o con el proceso propiamente dicho, en lo técnico y administrativo, insisto en esa expresión. Y si estoy equivocado, para eso están los otros, para hacerme notar. Y tenemos controles cruzados. En un proceso electoral necesitamos que estemos mirando todos. Pero si esta situación se da de que hay mayorías y minorías, y las mayorías son las que manejan el proceso y las minorías observan a los otros manejar el proceso, obviamente yo lo he cuestionado. ¿Qué provincia fue la entregada y a qué consejero? ¿A quién, perdón? ¿A qué consejero y qué provincia entregaron completamente sin que puedan pero tener no tengo la... ningún empacho en decirlo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que la provincia del Guayas haya sido manejada total y absolutamente por el consejero Cabrera. La provincia de Pichinche y la provincia de Chimborazo han sido manejadas enteramente por la consejera Acero. Y si le dicen el ingeniero Pita manejó Manabí, Los Ríos, y justo ahí tuvimos problemas. Es correcto, sí, señor, tiene usted razón. Yo manejé Manabí. Perdón, permítame hablar de Los Ríos. Sí, por favor. Yo manejé Los Ríos hasta que se presentó un problema con el director de Los Ríos, el cual hizo unas declaraciones inafortunadas totalmente, desafortunadas totalmente, impropias, y tuvo una gestión impropia de andar manifestándose públicamente cuando habían los problemas esto de que los políticos estaban cuestionando la gestión general del proceso. Y yo propuse reemplazarlo. Y en ese momento, permítame la expresión, se me arranchó la provincia de Los Ríos, porque la presidenta asumió la organización del proceso. Sin chance a pataleo es la expresión. Y de ahí nombraron al director y tal. El tema de la provincia de Los Ríos no es un proceso, no es un problema de quien coordinaba la gestión. Fue una decisión inafortunada, desafortunada, impropia total de quien era presidente en ese momento de la Junta Provincial cuando declara suspendido el proceso, concluida la audiencia pública de escrutinio y deja en indefensión a las organizaciones políticas. Entonces la Junta ya después Provincial. viene la Junta Provincial, ya después viene todo el proceso que ha sido comentado, que primero el Pleno desaprobó tal decisión, después vino una impugnación, el Pleno aceptó la impugnación, después el Tribunal Contencioso cuestionó la decisión que nosotros habíamos tomado y todo eso es lo que ha provocado los 60 y pico días. Pero ya todo eso es dentro del proceso electoral, no dentro del proceso administrativo y organizacional de la elección. En la provincia de Manabí no hemos tenido problemas, más allá de los conflictos entre los candidatos y todas estas acusaciones que normalmente se dan entre los candidatos de fraude, de cuestionamientos, de quejas, de impugnaciones, pero de organización del proceso, insisto, organización del proceso, que es la parte que tiene que asumir realmente un consejero cuando asume una responsabilidad, no ha habido problema. Es en la parte de escrutinio y esas son las juntas provinciales electorales las que son responsables. Permítame pedirle en cambio al ingeniero Enrique Mafla, ustedes que estuvieron como veedores de la parte técnica y eso, ¿advirtieron esta especie de confrontación? Y claro, desde lo dicho por el ingeniero Pito, uno podría decir que una mayoría, 3 de 5, la mayoría comenzó a tomar decisiones en la parte técnica también. Bienvenido, buenos días, Enrique. Buenos días. La comisión de la que yo formé parte era una comisión por la transparencia del sistema informático exclusivamente, ¿no? Porque en particular el proceso de votación, escrutinio y publicación de resultados se hace en el mundo físico, primero en las juntas receptoras del voto, con el manejo de las bodegas donde se almacenan los kits electorales y postelectorales. Y luego se entra a un procesamiento en este sistema automático digital, el cual nosotros observamos, realizamos recomendaciones. No se logró implementar todas estas recomendaciones, tal vez por el tiempo, en nombre particularmente de la transparencia. Es decir, para que el ciudadano esté hasta cierto punto garantizado de que el procesamiento es íntegro.
de que no se van a manipular dentro del sistema informático exclusivamente, porque ya en las bodegas, en el manejo de material físico electoral, ¿no? Es algo también complejo y que se debe mejorar. Yo creo que... Y en la parte que a usted le correspondió, ¿qué podría decirnos del proceso? Ahora ya que se tiene que mejorar, ¿no? ¿sí? Inclusive ahora existen observaciones serias de la Contraloría sobre los sistemas informáticos. Y no solamente del proceso de escrutinio y publicación de resultados, porque son 8 procesos de gestión electoral que están a cargo del CNE, que empiezan con la definición del registro electoral, distritos, pasa por el registro de organizaciones políticas, que también están en serios problemas. Y una de las cosas que se observa desde el punto de vista tecnológico es la falta de un sistema integrado de información electoral. Que el registro civil. Existen islas, por ejemplo, el procesamiento del registro electoral es todavía manual. Es decir, que una persona va directamente a la base de datos, comandos que puede equivocarse inclusive, ¿no? Y por eso se han encontrado errores en estos borradores, en estos informes de Contraloría. Y luego también, ¿no?, tenemos problemas serios en el registro de organizaciones políticas, ¿no?, que deben remediarse. Esa es la observación de la Contraloría. Eso debe depurarse. Y no es de ahora, sino que esas observaciones vienen desde el 2012, cuando estalló el problema de las denominadas firmas falsas. Y yo creo que entonces se debe trabajar, ¿no?, conjuntamente. Debe haber un compromiso dentro del CNE y a todo nivel para fortalecer la gestión de la información electoral, diría yo, y obviamente de la tecnología que procesa, que almacena, que transmite esta información. Ingeniero Pita, sí, yo le diría, si es que en este campo más o menos tuviesen unas recomendaciones, se pudo hacer algo, ¿en dónde encontraría usted la mayor cantidad de fallas a que esté funcionando simplemente una mayoría, ¿no? Bien, yo creo que ya el tema mayoría y minoría de alguna manera ha tenido que ver con ciertas decisiones, pero ya en este momento lo que tenemos que mirar es hacia adelante. Y obviamente tener claro que yo coincido total y absolutamente con don Enrique Mafla respecto a los problemas tecnológicos y técnicos que han existido. Mire, un sistema informático, especialmente en el área esta de electoral, necesita también ser aterrizado respecto a las realidades prácticas de cómo se realizan los procesos, ¿verdad? Respecto a conocer en el campo, en territorio, cómo debe manejarse la información. Y aquí yo voy a hablar en primera persona por la satisfacción que tengo de que después de 9 años de haber estado vinculado con procesos electorales, pude salir con toda esa baja experiencia, pero sin cuestionamientos. Cuestionamientos importantes, porque siempre habrá alguien que podría decir cualquier cosa, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Pero el conocer cómo se manejan los procesos y cómo se tiene que dar la información. Con su nombramiento había garantía. Y cómo la organización política se siente segura respecto a esto. Y ahí es donde yo siento que ha habido un divorcio entre conocer en la teoría un proceso a conocer en la práctica cómo se tiene que manejar el proceso. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, a ciertos hechos que a mí me han llamado la atención y que son materia de una investigación que nosotros desde la vicepresidencia hemos realizado y que hoy lo vamos a presentar en una rueda de prensa sobre ciertas situaciones que realmente me parecen preocupantes. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en una junta receptora de voto aparezcan 250 personas votando para alcalde y solo 130 para prefectos? Y solamente 180 para concejales. Concejales o consejeros. En la época en la que yo recuerdo, y esto es antes de los 10 años de gobiernos anteriores, en la época yo recuerdo, cuando usted comenzaba el escrutinio, el primer número que ponía era el número de electores que se había contado en el padrón. Por ejemplo, votaron 250, perfecto, se ponía 250. Todo el resto de
votación de las dignidades se ajustaba a ese número. Podía tener 251, 249, 248, alguien se llevó 2 votos, o alguien metió un voto equivocadamente, lo que sea. Pero ese era el número de referencia. Eso fue desmantelado en el gobierno anterior y se presta a manipulación. ¿Por qué? Porque yo puedo subir y bajar votaciones en un momento dado, electrónicamente, de acuerdo a cómo me convenga que haya más electores y menos electores para ciertas dignidades. Eso es manipulable, total y absolutamente. ¿Cómo explicarse, por ejemplo, en términos de estos procesos electorales, ciertos detalles ya relacionados con la información? Yo recuerdo muy bien que nosotros concluíamos el proceso a las 12 de la noche, por ejemplo, 1 de la madrugada, y se le entregaba a las organizaciones posibles un acta donde decía, hemos cerrado con esta votación, y amanecíamos y le entregábamos un acta, y aquí hemos amanecido, para que vean que durante la noche no pasó absolutamente nada. Pero resulta que hemos encontrado que el 70% de las actas que fueron recontadas en la provincia del Guayas no tienen firma de observadores políticos. ¿Y dónde estaban los observadores políticos para ese 70%? Hemos encontrado que no había un límite para imprimir actas para procesos de reconteo. Por lo tanto, se podían imprimir para la misma junta 1, 2, 3 y 4. Hemos encontrado con que una sola persona era la que tenía que calificar en un momento dado si el acta tenía o no tenía las firmas. Pero si al comienzo de la conversación hablábamos de esta concentración total, esa persona puede estar vinculada con unos intereses o unos compromisos y simplemente manda para adelante. Es decir, hay una serie de hechos que estoy adelantándonos a estos hallazgos que para nosotros son extremadamente peligrosos para la democracia. Como insisto, el hecho de haber ingresado actas sin firmas, el hecho de este no tope y que se presenta confusiones, que son cosas que tendrían que haberse depurado antes. Pero resulta que el programa informático que estamos utilizando es el mismo programa informático que se utilizó en las administraciones anteriores. No fue depurado en absoluto. Pero para depurarlo necesitaba usted también tener estos criterios, estos conceptos de quien ha vivido en el campo, quien ha estado en territorio, quien ha sabido cuáles son las cosas que tienen que estar total y absolutamente depurados para generar confianza en las organizaciones políticas y para que no se presten a manipulaciones o manoseos que en algún momento dado se pueden dar cuando tiene usted esta liberalidad. Mire, don Enrique, el programa tiene incluso la posibilidad, imaginémonos que este es el centro de procesamiento de los datos. Este estudio. Y resulta que yo puedo conectar mi computadora y me meto al sistema. No puedo cambiar los datos de la base de datos, ojo, eso tampoco, no me malinterpreten, porque eso está desde Quito y eso sí está blindado. Pero sí puedo tomar decisiones respecto a actas que las puedo declarar inconsistentes, que eran válidas. Eso es imperdonable que hayamos entrado en un proceso electoral de esa naturaleza, con esos vicios y esos defectos. Eso es lo que yo vengo cuestionando. Y eso se da porque definitivamente no ha existido lo que yo también vengo mencionando, controles cruzados. Mientras más gente vea, es más sano. Ingeniero Pita, ¿usted cree que esto se puede solucionar? ¿Hay alguna pero voluntad? Que se tiene que solucionar, ¿sí? ¿Qué le pasa? Por Dios, que se tiene que solucionar. ¿Sí? Nosotros no podemos llegar al 2021, primero, con un sistema informático poroso, permeable, manipulable en ciertos aspectos. Pero es que cuando le digo se puede solucionar, me refiero a que si los 5 consejeros, no solo 3 y 2, pueden comenzar. Pero ahí hay un problema, ingeniero. No. Yo respondo por mí. Porque usted mismo nos recuerda que es un cuerpo colegiado. Yo estoy listo a trabajar por la función electoral. Yo respondo por mí. Y estoy listo a seguir aportando a la función electoral con mi experiencia y mi capacidad. Yo no voy a huir de la responsabilidad. Y voy a hacer lo que se me permita hacer. Y voy a estar cuestionando lo que considere que tiene que ser cuestionado. Ingeniero, usted, ingeniero Mafla,
¿ves la posibilidad? Claro, lo que nos plantea es una cosa de que no sé si hay garantías entonces para todos los resultados de este proceso. Porque si bien esto se ha dado, como ejemplo que nos ha puesto el ingeniero Pita, en la provincia del Guayas, puede haberse dado en todo el país. Definitivamente, ¿no? El sistema en general, ¿no? Y los procesos no tienen estos controles. Eso es lo que observa inclusive la Contraloría. ¿No? Yo repito, el resultado final de una elección depende de muchos procesos. No solamente está concentrado en el sistema de escrutinio y de publicación de resultados. ¿Qué pasa con el registro electoral? Usted insistiría. ¿no? Exigir y tener un registro electoral depurado, tal como, repito y recalco, que exige la Contraloría. Un registro de organizaciones políticas que refleje la realidad, la verdad. Eso es también seriamente cuestionado. Hay candidatos que, de acuerdo a la Contraloría, no debían haber participado inclusive en las elecciones. Claro. Y obviamente eso va a distorsionar los resultados. Y obviamente existen los problemas que menciona el ingeniero Enrique Pita sobre el sistema STPR, el sistema que se utiliza para procesamiento de escrutinios y publicación. Antes de que pase algo más grave. Contraloría lo que recomienda es un manejo integrado de toda la información electoral, desde el registro electoral hasta los procedimientos que se utilizan en el 8º proceso, que es justicia electoral, procesamiento de reclamos. Porque ¿cómo se procesan estos reclamos? Tal vez ya no con información íntegra que está almacenada en las bodegas. Dice, si no, vamos a recontar el acta que le entregan 2 días después. Y se puede prestar a todo tipo de manipulaciones. Entonces, yo creo que se debe tener una decisión de blindar, ¿no? Especialmente a la parte tecnológica, de presiones, ¿no? Externas e internas, para que sea lo más independiente y técnica posible. Ingeniero Pita, yo sé que usted tiene que ir a otro medio, seguramente. Yo quisiera que nos planteen, ¿hay la posibilidad de entre los 5 que conversen? Porque van a tener que ir a la Asamblea Nacional, van a tener que responder. Tiene usted como compañeros a 2 consejeros que nada menos que han calificado al padre Tuárez, que ahora es presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y que parece no siquiera revisaron bien todos los documentos. ¿Cómo enfrentamos en conjunto? ¿Cómo aprovechamos de su experiencia y de la experiencia de los otros para comenzar a fortalecer la institución, pero además que el pueblo tenga confianza en ustedes? Yo respondo por mí, se lo dije hace un momento, y en lo personal yo he asumido la función considerando que es mi obligación aportar con una institución a la cual obviamente quiero mucho, insisto en aquello de quiero mucho por mis años de vinculación con aquello, creo tener mucho para dar, por lo tanto no responde ya a lo que yo crea o no crea, responde al espíritu que significa de unir esfuerzos entre todos. Yo creo que este tema del juicio político, no solamente por el hecho de la calificación de Tuárez, sino también por otros hechos, porque también están siendo cuestionada nuestra gestión por efecto del atraso significativo en los resultados y por una serie de situaciones que se han venido dando. Y claro, cada uno va a tener que responder de acuerdo a las decisiones que se tomó. A mí que me juzguen por lo que yo hice o dejé de hacer. No puede haber un juicio de un cuerpo colegiado porque hay mayorías y minorías. Las decisiones se toman en algún momento dado, dependiendo, pues, obviamente, la posición individual de cada persona. Por lo tanto, a mí que me juzguen, pero vamos a lo importante. Yo creo que sí, es necesario que si vamos a continuar nosotros y tenemos a la puerta el 2021, esa mesa hay que nivelarla. Esa mesa no puede llegar inclinada. ¿Y a qué me refiero inclinada? No puede haber vicios o defectos que haga que alguien sienta que favorece una posición política, que alguien sienta que hay una gestión individual de un consejero comprometida o subordinada a intereses o compromisos políticos. Y yo lo digo aquí, ahora y enfáticamente, y lo he cuestionado varias ocasiones. Sí, siento que en más de una ocasión sí se ha dado tal situación. Eso tenemos que despojar. Nosotros somos jueces electorales, por Dios. ¿Usted creería que esa rectificación se puede dar con los 5 actuales? Pero claro, somos humanos, todos podemos rectificar, todos podemos darnos cuenta que al final del día
¿O habrá que cambiar el consejo? Yo esa respuesta no la tengo yo. Esa respuesta, yo respondo por mis actos. Pero usted al responder por sus actos diría, esto no va a funcionar, no hay la posibilidad de rectificar. Bueno, depende de las otras personas. Yo sigo respondiendo por mis actos. Yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer y lo que me corresponde hacer. Y utilizo mucho una expresión, lo que mi brújula moral me ordena, trabajar por el camino recto dentro de la honestidad, del campo que corresponde cuando estoy vinculado con algo tan importante como es garantizar que la voluntad popular se cumpla. Muchísimas gracias, ingeniero. A usted, señor. Buenos días. Ingeniero Mafla, después de todo esto, nos ha dicho el vicepresidente, nada menos, o sea, si no ponemos los esquemas jurídicos, si no ponemos toda la tecnología verificada, y ahora hay tiempo incluso para reformar el código, no generan pues entonces la garantía que uno podría... Exactamente, yo creo que la ciudadanía, los candidatos, las organizaciones políticas necesitan esa garantía, una garantía de transparencia que debe empezar ya a fortalecerse desde este momento, porque no es algo simple, ¿no? Los procesos electorales son complejos. Repito, en el resultado final no solamente están los votos que supuestamente se cuentan el día de las elecciones, sino cuántos votaron, cuántos debían votar y no están en el registro electoral, el número de candidatos que también está cuestionado. Entonces, y mecanismos de transparencia, ¿no? Para que se garantice, y no se cree en la palabra de uno o de otro, sino que el sistema garantice que el procesamiento ha sido el correcto, que los resultados reflejan esa voluntad. La parte que a ustedes les correspondió observar, ¿usted diría que estuvo más o menos aceptable o no? Existieron fallas, particularmente en el sistema de publicación. En el sistema de publicación de resultados hemos presentado un informe donde se analiza desde el punto de vista técnico qué elementos fallaron, ¿no? ¿Qué elementos fallaron para que no exista? Bueno, manipularon en provincias. Claro, este sistema informático tiene varias componentes, ¿no? Obviamente la principal es el sistema de escrutinios, de la que procesa estas actas de las juntas receptoras del voto y totaliza los escanearon resultados. Y todo exacto, el escaneado y todo eso, y la suma, ¿no?, de los resultados parciales de las juntas receptoras del voto. ¿Se puede variar eso? Se puede variar, ¿no? Se puede variar, teniendo pero un eso sistema... obviamente se puede verificar. O claro. sea, el ingeniero Pita señala que existen observaciones que sería muy importante que se las analice, se revise y se vea en dónde estuvo, si es que existió esa alteración. Pero ese sistema, como dijo el ingeniero Pita, es difícil manipular esa base de datos que es como una urna digital donde se van totalizando. Pero si se puede ingresar en cambio a las provincias como... Ahí viene un problema, ¿no? Porque en las provincias existe un administrador del centro de cómputo, que es donde se están procesando estas actas, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, una autoridad electoral provincial puede decir esta acta es inconsistente, siendo que no lo es, ¿no es cierto? O sea, no es inconsistente, pero ¿por qué? Porque estamos dejando a la voluntad de una persona. Porque es un criterio, ¿no?, de él, o viceversa. Hacer pasar por válida una acta que tiene inconsistencias. No sé con qué fin, tal vez porque... No, pues usted sabe que la variación de una mesa, sí sabe con qué fin. Para forzar, claro, para forzar una el elección. reconteo. Exacto. Entonces hay que fortalecer la gestión de estas bodegas, ¿no?, para que también se impida que exista la posibilidad de manipular. Y esta posibilidad... En algunos casos, en la propia Europa, el tema esto de que algunos decían tiene que venir toda la tecnificación, han prohibido que... Claro, porque... Es manual, es los personal. Los sistemas electorales es algo, ¿no?, muy especial, entonces no existen los mecanismos de auditoría que existen en otros sistemas informáticos. Usted tiene totalmente automatizada la banca, porque usted puede hacer su propia auditoría de su cuenta. Es decir, yo tengo los ingresos, egresos de mi cuenta y totalizo, y si falta un centavo usted puede reclamar. Claro. En cambio, aquí no sabemos los votos de uno y otro candidato porque son secretos. Si pudiésemos publicar de alguna manera, darle un recibo de cómo votó a cada elector, podríamos, ¿no?, hacer que pero se si reúnan. Entregamos por lo menos las actas a los actores políticos, sí. Claro, existen mecanismos, definitivamente, existen mecanismos ¿no?, que permiten hacer estas auditorías. Algunos se trataron de implementar, no totalmente por tal vez la falta de tiempo, pero a futuro se debe exigir. ¿Usted creería que que alguien decía,
parece que es el peor proceso electoral. ¿Le parece a usted eso? Bueno, o sea, yo creo que se viene repitiendo esto, ¿no? Porque no solamente depende de la tecnología, yo creo que depende de la voluntad política de los que están a cargo, entonces, de fortalecer fortalecer la democracia para fortalecer. Yo creo, ¿no? Por ejemplo, exigir que esté en la normativa auditorías postelectorales, ¿no? Que sean objetivas, independientes, que permitan garantizar que en realidad los resultados son correctos. Esto se tiene en otras legislaciones, que no se pueda proclamar resultados si no se ha pasado por estas auditorías, obviamente basadas en información, ¿no? ¿Por qué en otras veces, incluso aquí y en otros países mucho más, a medianoche, a la 1 de la mañana ya teníamos resultados? Y ahora... Aquí falló... Ya eran 3 semanas, 4 semanas y no. El sistema de escrutinios funcionó, ¿no? Porque está en el centro de datos integrado. En Quito. Está en Quito. El sistema de publicación se lo realizó a través de la infraestructura de CNT en Guayaquil. Entonces, los resultados que se iban totalizando en Quito y que sí funcionó correctamente, debían copiarse a esta base de datos en Guayaquil para que de ahí salga. Lo que falló es este centro de datos alterno. Que era para publicitar. Para publicar y para servir como sitio alterno. En el caso de que exista algún problema grave en Quito, el proceso de escrutinio debía continuar normalmente en Guayaquil. ¿Se pudo haber variado en algunas provincias la decisión o la voluntad popular con eso? Más por este tipo de manejo que existe físico. Porque si alguien dice tenemos inconsistencias en esa acta, ¿qué se debe hacer? Traer nuevamente la urna con los votos y volver a contar. Y ahí pueden suceder muchas cosas. Usted vería ahí los... Claro, en el manejo de las famosas bodegas, ¿no? Donde se almacenan las urnas preelectorales y postelectorales sobre todo. Entonces, ya no sabemos si lo que estamos recontando es en realidad lo que debía existir. Una de las cosas que ustedes tuvieron diálogos exclusivamente con quienes, digamos, les eligió el Consejo en pleno, pero ¿y con quién más? Nosotros básicamente, obviamente, quien impulsó esta idea fueron los 2 consejeros, ¿no? La presidenta y el consejero Cabrera. También tuvimos una reunión con el ingeniero Pita, con el doctor Verde Soto, un par de reuniones donde les informó de lo que estábamos haciendo y cuál era el objetivo de esa comisión. Entiendo que los informes también son de conocimiento de los consejeros, lo que hemos presentado. ¿Usted diría que este consejo como está, y usted que ha sido veedor de los otros también, puede funcionar o siente que no? Yo, en la parte tecnológica, nosotros como comisión hemos hecho esta recomendación, esta sugerencia de que se blinde a tecnología, de que no se le someta a presiones ni externas ni internas, porque siempre va a existir ese riesgo. ¿Por qué? Porque la gente quiere las firmas para legalizarse como organización política, quiere los votos para ganar una elección. Esto de verificar las firmas tecnológicamente, ¿cómo ve usted? Eso es un caos tremendo, ¿no? Que se debe resolver, se debe depurar esta base de datos. No sé si vayan a existir cambios, ¿no? En el Código de la Democracia sobre el registro de organizaciones políticas. Es una observación seria que ha hecho la Contraloría, es una tarea que se debe emprender y no es fácil. ¿No? Porque desde el 2012, en vez de arreglar el problema que se tuvo esa gran oportunidad, se lo fue más bien complicando. Y ahora tenemos una base de datos de firmas de afiliación y adhesión que debe ser totalmente depurada. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. De inmediato vamos a escuchar a la ministra del Interior, doña María Paula Romo, que está informando sobre el tema de la parroquia Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Esto es lo que ha dicho María Paula. Otra pregunta se refería a la seguridad. ¿Cómo está la ciudadanía? La ciudadanía. La población de la parroquia de la Merced de Buenos Aires, en su mayoría, ha estado pendiente de mayor seguridad y una intervención más fuerte, puesto que son los más cercanos a estas actividades ilegales. Sin duda, también en la zona hay personas que se han sentido involucradas en el tema y que han sido involucradas en el tema, que es terriblemente lucrativa, como lo son las actividades ilegales. Sin embargo, confiamos en que esta intervención le devuelva toda la normalidad a la parroquia de Buenos Aires, una parroquia tranquila, pacífica,
y luego de la intervención que tiene como objetivo la seguridad, habrá una intervención integral también de otras instancias del gobierno, del Estado, para asegurar el bienestar en la zona y la de los habitantes de la parroquia. Teniendo en cuenta, bueno, concluimos con el ministro.